Hola Juan Pablo, Hola César, ¿cómo estáis? como, bueno, aquí recién llegado, tú también, ¿o no? Eh, Aterricé hace un rato ya, y de hecho estoy metido en un juicio que me tiene bien copado, pero ha sido dura la vuelta, ¿va? Sí, sí, muy extrema, muy ¿Cómo estuvo el extrema. sur, Y además, César? el sur bonito llovió bien, ya, a pesar del calor y todo, pero llovió bien, a Qué pesar bueno. del déficit que tenemos. ¿Ah? Así que ha sido un buen año. De haber estado Oye, precioso. ya han pasado demasiadas cosas, Uh, o sea, un mes y estalló el mundo. Así que bueno, hoy día tenemos tres temas, que son el cambio de mando, y también seguro que vaya a querer tocar el legado de Sebastián Piñera, la Comisión Constitucional, sobre la cual hacia ti me han hecho miles de preguntas de cómo entender o no entender ciertas cosas y cómo se están tirando las líneas desde el punto de vista de la gente que yo conozco derecha. Y finalmente Croacia, que es lo más Ucrania. brutal que ha pasado, más que la crisis de los misiles, más que el muro de Berlín. Es una cosa que nunca la habíamos pensado y que tiene, es como una bomba de racimo además. Así que démosle y vamos al cambio de mando, que yo no quise pasarlo mal, así que no lo vi, advierto desde ya. Lo único que escuché es que alguien dijo que Piñera se alejaba con las manos ensangrentadas y cosas por el estilo, así que hasta ahí, como de ahí llegué, pero tiene todo un simbolismo, todo un cuento. Está también el legado de Sebastián Piñera, que ha sido discutido por todo el mundo, así que tema libre, socio, dele. A ver, lo primero a mí me impactó mucho. Yo lo pude ver a salto porque estoy metido en un juicio, entonces alcancé a ver declaraciones de Piñera cuando llegó a La Moneda, después algunos momentos de receso en que pude ver lo que estaba pasando y vi justo un momento del juramento. Fue bien emocionante. Yo creo que lo primero, César, antes de criticar o de loar a nadie, yo creo que la impresión que me provocó es que estamos frente a un cambio mayor de estos que van a marcar tomos distintos de los historiadores. El futuro Gonzalo Vial va a escribir algo hasta hoy día y después viene un nuevo tomo, ¿eh? De época distinta de ahora para adelante. No solo la edad, no solo la vestimenta que tuviera sin corbata, de 24 ministros, 14 mujeres y 10 hombres por primera vez en la historia. Gente como muy distinta. A propósito de la comparación, ¿te acuerdas? Que andaba en las redes con el primer gabinete de Elwin, ¿te acuerdas? Todos hombres, todos con ternos oscuros, con camisas blancas, corbatas oscuras también. Creo que hay un cambio mayor. Segundo, yo te diría, fuera de eso, entrando más en el detalle, Piñera, ¿qué te puedo decir? A mí me da un poco de pena, te lo digo honestamente. Imagínate que las palabras, cuando le piden periodistas en La Moneda, que yo logro escuchar, que le piden una especie de resumen de qué siente él al salir, y dice, bueno, yo siento la satisfacción del deber cumplido. Y fuera del cliché, y que él, bueno, sabemos que es el rey del cliché siempre, de repetir esta frase típica, pero yo reconozco que incluso con mi propio sector, a propósito de Lagos, qué sé yo he ido perdiendo la paciencia con la falta de autocrítica. Yo creo que no le costaba nada haber hecho un poquito de autocrítica en algo. Y no lo hizo y perdió una oportunidad y creo que salió sin pena ni gloria de adentro y creo que no tiene mucho sentido en el momento hablar mucho más del legado. Tengo la impresión, en mi opinión, que el lado indiscutido, luminoso de él, con algunos errores muy menores, pero el lado luminoso de él es el manejo de la pandemia. Ahí no solo la vacunación, sino que más allá de las metidas de pata que eran imposibles que no se hicieran, creo que lo hicieron muy bien y creo que produjeron una sensación de tranquilidad frente a lo que era una nueva variable de inestabilidad en el país y en el mundo, que yo creo que se va a ir valorizando con el tiempo. Yo creo que él y su equipo ahí lo hicieron extraordinariamente bien en el tema de la pandemia. En mi opinión es casi lo único que hicieron bien, me acuerdo del tema económico y lo mal que hicieron, cómo fueron cambiando de opinión, el tema del manejo del 18 de octubre. Mira, yo creo que en el resto lo hizo muy mal, extraordinariamente mal, pero creo que no tiene mucho sentido hablar de él hoy día con todo lo que está ocurriendo hacia adelante. Y creo que es más importante hablar de lo que pasó hoy día y lo que se viene. Desde ese punto de vista, creo que
por un lado, como te digo, en un momento a mí me bajó al comienzo la sensación, pucha, este momento me corría una lágrima por ahí, ¿no es cierto? La sensación de que estaba produciendo un cambio que iba a ser para bien. Inmediatamente a uno le viene el agobio de las tareas, la crisis, el desorden que hay por momentos en la convención, que ya vamos a entrar en ese tema, pero el desorden, la sensación un poco caótica dentro de la convención, y además el tema económico tremendo, el tema que ya no tenemos los ahorros que teníamos antes, y que además los progresistas como yo que votamos por él, estamos haciendo una apuesta. Estamos haciendo una apuesta por una generación nueva de gente que ojalá resulte. Yo creo que nos hace falta a todos que nos resulte y que aparezca más su equivalente en la derecha. Así que yo creo que por un lado, muy contento yo con el cambio de mando. No escuché esos comentarios, no me extrañan, porque en mi sector hay gente para todo. No me extraña que alguien se haya dedicado a hacer eso. Yo que no era el momento para criticar a Piñera. Creo que era el momento de aplaudir a los dos presidentes y celebrar el momento republicano, ¿no es cierto? Y eso, pero creo que a mí, mirando el gobierno de Boric, pensando en los ejes de los problemas hoy día, la convención, los temas comunicacionales que son tremendos de la convención, el tema indígena, mapuche, la violencia en la Araucanía, el tema de la delincuencia, que es para que hagamos un programa especial a propósito del caso en que estoy metido ahora, pero el tema, la gravísima crisis de seguridad en que estamos, y la crisis política, la incapacidad de generar dirigentes políticos, son temas mayores que van a ser un desafío importantísimo para la izquierda. Así que eso es la forma como yo lo veo. ¿Cómo lo has visto tú, César? Yo no quiero tampoco entrar a seguir insistiendo en lo de Sebastián Piñera. Yo creo que no tiene ningún sentido, además que lo pasado pisado, ya vamos nomás y miremos para adelante. Yo veo, yo igual, o sea, me están mis hijos que muchos son boricistas, estábamos en el campo discutiendo, ¿verdad? Y mientras me discutían, llegó un tuit de Boric diciendo que se alegraba por mi columna en La Tercera, ¿verdad? Con lo cual quedé santificado ya, pues, ya. Los cabros son muy... Se pueden decir, renuncie Boric, no puede estar apoyando a un fascista. Pero a mí me preocupan las mismas cosas que te preocupan a ti, o sea, los temas de inmigración, uno no sabe porque nadie ha dado como una pista de por dónde viene la solución, excepto la zanja de Kast, que fue tan criticada, pero lo que hemos hecho es ahondarla como un parche curita ahí de mala muerte. El tema de la Araucanía, que sigue y sigue, y ahora que yo estuve en el sur, la gente acá no sabe en el tete en que estamos metidos. O sea, no se divisa, ¿ya? A unos amigos míos que tienen un campo ahí al sur de Corral y que no hay nada, y se los ocuparon, y la actitud es agresiva, con machete, esta será su ley, pero la mía es otra, y yo no me voy, y si quieren guerra les damos guerra. Yo creo que es un temazo, y el tema de la criminalidad que sí, o sea, aquí es muy difícil. Yo no sé si tú, Juan Pablo, tienes alguna idea de por dónde van a ir las cosas, porque lo de la Araucanía es más que diálogo, lo de la criminalidad va mucho más allá de poner más carabineros, para poner más gente de investigaciones, y lo del norte da para mucho más que poner una zanja y poner carpas para acoger a los que vienen. Tal cual, no, yo estoy de acuerdo contigo 100%, César. Creo que tal vez el tema de la Araucanía hay un poco más de pista, pero en temas de inmigración y en temas de seguridad, ni siquiera se siente que la élite de Chile, los expertos, tengan una solución clara. Yo tengo una opinión en las dos cosas. Yo creo que Chile hoy día tiene que producir un frenazo en la inmigración, mientras ordena el tema, por lo menos. O sea, tenemos que decir, ¿sabes qué? Bolita cantado. Claro, bolita cantado mientras pensamos, discutemos en el Parlamento. Claramente este es un tema que no es de coalición, y por lo tanto discutámoslo entre todos, y aquí que Boric y, ¿cómo se llama?, Giorgio Jackson,
lideren una discusión abierta en el Parlamento. Aquí no hay una visión de izquierda y de derecha sobre el tema. Lo que sabemos es que la situación está pésima, está fuera de control y que tenemos que contenerla porque además hay una zona del país, acá en Santiago no podemos hacer los giles, pero el problema en Antofagasta, en Iquique, ya no da para más. O sea, incluso se han producido erupciones de violencia espontánea, ¿no es cierto?, en la gente. Entonces yo creo que ahí hay que poner una pausa, cerrar un segundo la inmigración, mientras vemos exactamente cómo hacemos. Yo tengo la impresión que vamos a tener que irnos hacia una salida canadiense, australiana, que es que inmigración sí, pero visada. Vale decir, señores, vamos a abrir cupos a 10.000, 15.000 venezolanos al año, pero va a ser como cuando uno tiene que un chileno quiere emigrar a para, Juan Pablo, pero ¿cómo paras a la muchedumbre que se te viene? Hoy día, yo creo que la fórmula la descubrieron los norteamericanos, tenéis que colaborar con México, o sea, a Estados Unidos. Acá tenéis que conversar con Bolivia y con Perú, porque si no estáis, y con Argentina estáis hasta el moño. La única forma, a los argentinos les pasó con los ecuatorianos y los paraguayos en alguna época, es fundamental el crear y negociar condiciones con los países vecinos, cosa de evitar que la gente llegue a la frontera, porque cuando llegaron a la zanja una señora con una guagua, ¿qué hace? Entonces, sí, tienes que evitar eso. Entonces, ahí tienes que negociar y tenés que negociar, pues tenés que subir otras cosas, entregar algo por acá o por allá, no tengo idea, pero tienes que tener un acuerdo con Perú y con Bolivia, pero tienes que ponerte muy firme. Yo creo que es un tema que hay que producir, lo que es un lenguaje de los años 80, César, económico, hay que producir una política de shock, porque si no, además la gente se va a enfurecer en el norte. Juan Pablo, mira, me tocó un mecánico que fue arreglando un tractor en el verano y me dijo, don César, yo trabajaba en Iquique, en las mineras, y me volví para acá, para el sur, me dijo, es que usted no sabe qué ha pasado, o sea, Iquique es invivible hoy día, no tenemos plazas, no tenemos lugares públicos, no tenemos playas, no tenemos nada, ya esta cuestión está hacinada, los hospitales, las clínicas, todo, y realmente, claro, cuando uno no está ahí, y como dices tú, estar en Santiago, nos podemos hacer los idiotas con muchas cosas, no así con la criminalidad, pero y por eso que está tan de moda, pero lo demás, bueno, veamos ¿y qué opinas tú del tema de la Araucanía? Que a mí además, como tanto en el sur allá y siendo agricultor allá, me da susto. No, sí, es muy complicado, es muy, muy complicado. Mi temor, César, es que además la CAM, que era vista como los ultras hace un tiempo atrás, pasen a ser como de centro, porque hay otros grupos que los han pasado de largos niveles de violencia, de todo, y sobre todo yo creo que todos tenemos claro que esta irrupción del narcotráfico adentro y de violencia que ya no era meramente reivindicativa, cultural, sino que tenía que ver con delincuencia común, en relación con comunidades mapuche, ya transformó esto en el Far West. Entonces, yo creo que aquí viene, del punto de vista político puro, el principal desafío para el gobierno, para la ministra del Interior, porque yo creo que está todo el mundo esperando que el gobierno se meta de cabeza. O sea, no sé si el lunes o martes de la próxima semana, pero ya. Y creo que lo que hay que hacer es, si yo fuera ellos, pediría ayuda a las Naciones Unidas. Acuérdate que hay una declaración de las Naciones Unidas sobre el tema, aprobada por la unanimidad de todos los miembros, pedirle ayuda a Nueva Zelanda, pero armar un comité internacional que nos ayude y nos diga cómo hacer los pasos que hicieron en Nueva Zelanda, que se han hecho en Canadá. Pero espérate, con un compromiso. Decir, mire, aquí tenemos que darle autonomía de la forma como dicen las Naciones Unidas. Vale decir, tenemos que darle autonomía a los pueblos indígenas, pero sin romper el Estado chileno. Pero hay que darle autonomía. Pero esto es, la condición es que sea pacífico. Aquí el que se puso violento, le vamos a dar con un palo fuerte, porque ya no se tolera más. Y tienes que mezclar las dos cosas, tienes que abrir una negociación y tienes que meter organismos internacionales que te apoyen, y al mismo tiempo tenés que ser, gobierno de izquierda tiene que poner la mano dura en materia de violencia en la Araucanía, porque si no, no funciona. Juan Pablo, pero hay una diferencia con Canadá, Estados Unidos y con Nueva Zelanda o Australia. En esos países los aborígenes o los pieles rojas o como los quieras, no hicieron terrorismo. Algo hubo, pero tienes razón de que no fue como acá. Sí, tienes razón. O sea, fue... Sí. Lo que pasa es que lo hicieron a tiempo, además, no alcanzó. Estados Unidos lo hizo hace más de 100 años, pues eso. Entonces, probablemente ellos estarían igual que nosotros
si lo hubiéramos hecho, por eso acuérdate que yo he citado tanto ese fallo de la Corte Suprema de hace un año atrás norteamericana, en que declaró que la mitad del estado de Oklahoma recién es territorio indígena, antes era el 10% del territorio, y ahora subió a la mitad. Entonces, yo creo que tú tienes razón, que aquí, y esto es culpa de nuestra clase política, César, el tema está atrasado. Esto se dio derecho hace 15 años atrás, 20 años atrás. Y en vez de hacerse, se ha calentado mucho. Ahora, el tiempo va a decir, yo tengo la impresión, César, por la gente que conozco, por algunas comunidades, no mucho, por algunas comunidades mapuche con las cuales he hablado, que hay piso para que la masa principal de miembros de la nación y cultura mapuche, ellos avalen un modelo así, que se les dé autonomía, que entremos en un proceso de autonomización de ellos, político y económico y por todos lados, pero sin violencia. O sea, la violencia no es tolerable para los mapuches a esta altura. Porque, ¿cachai? Que hay víctimas, hoy día la mitad de las víctimas que hay son propios mapuches. O sea, ya no ni siquiera que somos los mestizos chilenos, digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que pararla en seco. Oye, deja pasar al otro tema ahora. La Convención Constitucional yo te diría que es el principal foco de miedo y de desconfianza y de inseguridad que están teniendo todos los empresarios y la derecha, etcétera, etcétera, respecto de lo que está pasando. Y una de las cosas que más, yo te diría, más influye, es que haya pasado el tema del Poder Judicial, que ya no se llama Poder Judicial, sino que se llama Sistema Judicial, y que haya como 13 sistemas jurídicos que uno, la verdad que a uno lo hacen dudar, y es como tener, casi como lo que hubiera gustado a Hitler, o sea, que hay una raza privilegiada en que uno podría decir, ¿sabe qué, señor juez? Este delito por el cual me acusa, sabe que esto para los pueblos originarios no era tan delito, así que usted tiene que hacerlo distinto conmigo. ¿Qué pasó ahí y para dónde va todo este cuento? A ver, hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias, y ya te voy a explicar por qué creo que los conceptos que se han instalado están correctos. Las malas noticias es que no se ha entendido que estos son procesos y que no es que no puedes resolver todo. De hecho, ayer viste la votación que hubo, que se rechazaron de nuevo la mayor parte de los articulados propuestos, y tiene que ver con que la Constitución tiene que establecer conceptos, principios, modelos, pero no puede entrar a regular, para eso está la ley, y forma parte de un proceso. Yo siempre he citado a propósito de la reforma de la justicia en España, con la Constitución del 78, se dicta la Constitución del 78 y se modifica el sistema judicial español, pero con frase y con principio, el principio de la justicia popular u otras cosas similares, y se demoraron 25 años en sacar jurados, justicias vecinales, etcétera, porque fue un proceso. Una cosa, el tema que hemos hablado 100 veces, el tema de los jurados, una cosa es hablar del tema jurado, pero modelos de jurados hay 25. Y eso no tienes que resolverlo en forma apurada y tienes que resolverlo con pausa a través del tiempo, a través de leyes. Entonces, acá pasa lo mismo. El concepto de un Estado que tiene múltiples jurisdicciones adentro es normal. Y es correcto. En la práctica opera en Brasil, en la práctica opera en Bolivia, en la práctica opera en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, en la práctica opera desde hace 100 años en Canadá, etc. Pero, o sea, que tienen una ley distinta. Claro, tiene ley distinta. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es obvio. Estados Unidos se reconoció como un partido plurinacional o pluricultural a finales del siglo XIX, cuando reconoce, dentro del sistema federal, equivalente a estados a estas entidades, estas naciones indígenas. Y les da autonomía política, ¿no es cierto? Escogen a sus jefes, escogen a sus autoridades, escogen a sus jueces, dictan sus propias leyes, etcétera, etcétera. El punto, hasta ahí vamos lo fácil. Lo que no puedes hacer, César, y aquí donde se provocó el enredo dentro de la convención, es que funcione de forma paralela. ¿Cómo? Tiene que haber un vínculo y una coherencia entre los dos sistemas. En Estados Unidos, en la Corte Suprema Federal. Entonces, tienen los estados, cada estado de Ohio tiene su propia legislación y su propia constitución. Y tienes indígenas en la zona de Ohio y Michigan, en esa zona, ¿no es cierto?, que tienen su propia legislación indígena.
tienen sus propios jueces, y si hay conflicto entre un sistema jurídico y el otro, lo resuelve la Corte Federal Norteamericana en base a ciertos principios, ¿me entiendes? Y entonces el sistema nunca choca, siempre va a solucionar. Y esto se les perdió a algunos en la convención, y no se dieron cuenta que una cosa es establecer que Chile es un Estado plurinacional y que está perfecto, intercultural perfecto, y que vamos a hacer como Estados Unidos, o como es Canadá hoy día, o como es Nueva Zelanda hoy día perfecto. Pero todos esos países que nombré tienen sistemas jurídicos con sistemas de justicia propios indígenas, pero tienes que tener un sistema en que al final hay un ente del Estado, que yo creo que más cae cantor, como debe ser, debiera ser la Corte Suprema chilena, igual que en Estados Unidos, integrada por un par de ministros más extra que sean nombrados por pueblos indígenas, cosa de poder recibir ellos directamente la versión. Pero tiene que ser la Corte Suprema, creo yo, la que... Estados Unidos, la Corte... Vale, espérate, la Corte en Estados Unidos, ni en Nueva Zelanda y Canadá, en la Corte Suprema no hay cupos indígenas. No, en la Corte Suprema Norteamericana no, pero en Nueva Zelanda y en Canadá sí tienen como auditores indígenas que entran. Entonces, yo creo que la fórmula tiene que ser, o sea, es correcto que hayan dos sistemas, está bien, pero lo que no puede hacer es dejarlo paralelo, porque van a chocar. Entonces tienes que, al establecerlos, establecer un sistema en que en mi opinión es coherente, que sea el organismo jurisdiccional máximo del país, que es la Corte Suprema. Y por lo tanto la Corte Suprema tiene que ser, que imagínate, tiene, ¿no es cierto?, no sé cuánto estarán pensando dejar, pero imagínate que fueran 15 miembros, 30 miembros, no se me da lo mismo, pero que se agregue con un par de ministros que sean de nación indígena, elegidos por los propios indígenas, cosa que puedan ellos explicar. ¿Pero quiénes son? Juan Pablo, una pregunta súper básica. ¿Y cómo decidimos quién es indígena y quién no? Bueno, se define por el ADN. Ley. Eso está establecido. Pero ¿y en la ley cómo? O sea... Déjame seguir con el modelo norteamericano, que es el que más conozco. No sé si es el mejor, pero el que más conozco. En el sistema norteamericano, como hay una serie de beneficios reparativos a los pueblos indígenas de gobiernos estatales y sistemas federales, excepciones tributarias, etcétera, se establece un grado de parentescos de sangre pura necesaria, como las leyes de Hitler al revés, porque no son para excluirte, sino que son para darte beneficios. ¿Te acuerdas como la ley de los judíos en el lago Vance de los nazis, ¿no es cierto? Acá es lo mismo, pero al revés. Los norteamericanos, fijaros, no me acuerdo del detalle, pero tienes que tener, por decirte algo, un cuarto de sangre pura, o algo así, como un ancestro, un abuelo o algo, tienes que fijarlo por ley. Y ahí no hay una norma clara, tenemos que ponernos de acuerdo en el Parlamento de cuál es el porcentaje. Tienes que definir por ley cuál es tu, más allá de tu apellido, qué porcentaje de sangre indígena tienes que tener para ahora, en Chile, que es un país mestizo, la cosa va a ser un poco más difícil. O sea, nos tienen que hacer el ADN. Yo creo que vamos a tener todo con el ADN, exactamente. Yo lo encuentro, ¿sabes qué? Yo lo encuentro súper, a ver, lo encuentro súper, bueno, yo lo encuentro inaceptable, pero ¿y qué haces tú con 1 millón de venezolanos que tenemos? Que son más que todos los mapuches, y que también sufren, y que también vienen de otra parte del mundo, y qué sé yo, y qué haces tú con, no sé, pues si no es la única, no es el único grupo humano, yo lo encuentro que es medio paranoico el tema, o sea, en Estados Unidos es como que ya lo han ido solucionando, les dieron los casinos, no han sido sin problema, ni es que no tenga problema el sistema. Pero aquí yo creo que hemos llegado a un grado de histeria respecto a las etnias que no se condice con el tamaño mismo que tiene la etnia en Chile. Tampoco es que o sea, esto tampoco es Bolivia, ni siquiera es Perú, ni siquiera es México. Sí, yo creo que tienes razón, César, de que nuestro país, que es claramente un país mestizo, como decía, yo te he contado que Gonzalo Vial en el primer día de clase, cuando el primer año de Derecho, se reía nosotros, decía, y con toda razón, es raro Gonzalo Vial porque era como que fuera de izquierda. Las cosas que decía, era como que le hubiera dicho Hernán Ramírez Necochea, él decía, no logro entender este país que nos sentimos europeos, y este gallo con pinta de inglés, ¿no es cierto?, que medía como 1,95 m, alto, pero diciendo, nosotros somos mestizos, decía, y somos culturalmente y genéticamente mestizos, decía, y deberíamos estar orgullosos de eso, decía, y se reía de esta cosa de la élite chilena de querer que quisiéramos vernos como pero lo concreto es que somos un país mestizo, lo que agrava el tema. Estados Unidos tiene un menos mestizaje que nosotros. Nosotros somos un país mucho más mestizo que Estados Unidos o que Canadá.
¿no es cierto? Los Entonces, anglosajones no se mestizaron, claro, nunca. claro, O sea, cual, ni en Sudáfrica, ni en la India, ni en tal Estados cual. Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, ni una parte. Tal cual. Entonces, nosotros somos un país estructuralmente mestizo y sí tenemos pueblos indígenas. La impresión que yo tengo, César, es que la clave de nuestro problema está dada en las discusiones que se dieron en las Naciones Unidas, y aquí nos hicimos los giles. Esta declaración que salió hace 15 años atrás en las Naciones Unidas, esta declaración de la Asamblea General sobre los derechos políticos y la autonomía de los pueblos indígenas, tiene que ver con buscar integrar naciones que fueron avasalladas por culturas dominantes, sea por el colonialismo, ¿no es cierto?, sea por mestizaje, en el caso nuestro, por culturas mestizas dominantes, pero en que tú aislaste grupos indígenas, ¿no es cierto? Casos más grotescos, piensa en Colombia. Ya no me acuerdo la cifra, pero en Colombia creo que hay 40 etnias distintas. De hecho, se hablan 30 y tantos idiomas distintos, por algunas me contaron, en una universidad en Colombia distintos, por la zona del Amazonas y otra, en fin. Nosotros, la matriz es mucho más simple, es menos numerosa la población indígena, más pura que la que hay en otros países, pero por lo mismo yo creo que es más fácil si aquí entendemos que estamos buscando integrar a gente y no autonomizar. No se trata de romper el Estado chileno, se trata de darle tanta autonomía como queremos darle, no sé, a una región. En vez de haber regiones de los lagos, va a haber una región, me imagino yo, una región mapuche, y en esa región que Es va a que ser... no puede, porque piensa tú que ¿Ya? en la Araucanía son una minoría. No, Será un es que, pedazo, o sea, está bien. no es que haya una zona geográfica donde tú digas ya, aquí lo tiene. Están mezcladísimos. No, no, o sea, tú podrías decir, mira, hay zonas donde es predominantemente hay propiedad indígena y que tú podrías agrandarle, pero tampoco es uniforme, tampoco está unida, tampoco, o sea, tú podrías Estoy hablar de del acuerdo, Golfo César, sí, yo Arauco, estoy de acuerdo pedazos de contigo, yo Cauquín. estoy de acuerdo contigo que no va a ser fácil, y por eso se me ocurre, César, que nosotros, entre que hemos sido giles, y particularmente la izquierda hemos sido muy giles en esto, porque este tema lo habíamos subido prioritariamente arriba de la agenda hace 20 años atrás y no lo subimos. Fuimos el único país de América Latina que no subió este tema arriba de la mesa. Entonces, creo que hoy día estamos pagando los platos rotos, y yo creo que en todas estas dudas que tú planteas legítimas, para las cuales no tengo respuesta necesariamente, creo que uno tiene que pedir ayuda afuera. Y yo le pediría, yo armaría una comisión que estuviera en las Naciones Unidas, que estuviera alguien del Partido Republicano, del Partido Demócrata Norteamericano y de los, ¿cómo se llama?, de los liberales canadienses. Yo armaría un grupito de gente con experiencia en el tema, que decidimos nosotros, pero que nos venga a asesorar. Yo creo que solos nos vamos a ser capaces. Entonces, traer para acá, yo te he contado, hay gente de derecha especialista en el tema. Pero En Juan Pablo, Nueva Zelanda. el problema es que no estamos trayendo a nadie, pero estamos haciendo una constitución, po. Bueno, que ahí te lleva, como te digo, el tema de fondo que a mí, a ver, las buenas noticias, yo todavía no logro encontrar un concepto que haya pasado la barrera de los 2/3 que sea preocupante. Sí han surgido algunas ideas loquillas entre medio, esta cosa de nacionalizar el cobre, está bien, pero eso es bueno que se planteen adentro. Lo importante es que no hayan pasado los 2/3 y otras cosas similares. Que haya gente, 10 o 15% o 20% de ambientalistas extremos, que creen que el hombre es un depredador, solamente un depredador del medio ambiente, y que hay que pararlo. Está bien, es parte de una sociedad libre, pero no van a tener el 60%, el 60%, o sea, los 2/3, el 66% se va a alcanzar por gente que quiera equilibrar la protección de la naturaleza con el desarrollo humano, y que nos preocupemos del tema. Entonces, yo creo que lo que a mí más me ha preocupado del tema de fondo es esta sensación de que tienen que resolver los temas adentro de la Constitución, cuando la Constitución no tiene que resolver todos los temas, tiene que establecer un modelo. Acuérdate, César, que hace mucho tiempo atrás planteamos nosotros, yo te diría hace 2 años atrás, justo después del 18 de octubre, en nuestro primer programa, que lo que estaba pasando iba a ser muy fuerte, porque no se trataba de una mera constitución, sino que se trataba de un cambio del contrato social. Las variables que estaban cambiando y que se notaban, nadie las discutía, eran estructurales. El tema del feminismo y la muerte del machismo tóxico, ¿no es cierto? El tema de la valorización de la autonomía de los pueblos indígenas, el tema del medio ambiente, el tema de la protección de la infancia y un Estado que estaba al servicio de sí mismo y que no estaba al servicio de las personas.
y una democracia muy limitada, muy oligárquica, muy poco limitada. Todo eso hace crisis al mismo tiempo, pero al hacer crisis al mismo tiempo, no como en Canadá nunca han tenido estos momentos porque han ido de a poco, más allá de una pseudo revolución que tuvieron a mediados del siglo XIX. Lo que ocurrió en Chile es que se nos juntaron los temas, por mala calidad de nuestra clase política que no los digirió a tiempo. Y al juntarse se produce un cambio estructural del pacto social. Y por eso que yo he dicho tanto, César, desde hace 2 años, esta cosa que yo veo que la sociedad nuestra se está tratando de mover hacia Nueva Zelanda, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, a sociedades horizontales, con el poder, mucho poder territorial, mucho poder regional y mucho menos poder central. Si ese modelo va a funcionar o no va a funcionar en Chile, al mismo tiempo que creamos una sociedad igualitaria en un país que éramos machistas todos, la izquierda era machista, la derecha machista, los católicos, los ateos, todos machistas, ¿no? No lo sé, pero para allá debiéramos ir, y yo estoy de acuerdo en ir para allá, pero tienes que saber hacerlo bien. Esto tiene que ser un proceso, que la Constitución se fija en los conceptos, pero no pretende resolver todo. Parte, como digo César, de los enredos que ha habido en las últimas 3 semanas en la Convención, es que tratan de meterse en el detalle. Es como que si tú metes hoy día el tema de los jurados y dices, ya, pero quiero ver qué sistema de jurados. Van a ser 12 jurados y se requiere una... Deja eso para después. Tú estableces los principios y del resto vamos a demorarnos 20 años en discutirlo. Y lo último, César, antes de escuchar tu opinión en lo mismo, yo creo que lo que ha pasado además es que tenemos mala calidad de nuestra deliberación. Somos tan autoritarios en todos lados que no sabemos deliberar. Yo he estado siguiendo atentamente los debates y literalmente muchas veces es diálogo de sordos. Incluso, César, en las peleas dentro de la izquierda, tú has visto que han habido varias mochas ahí en los sectores de izquierda y tú ves que hay poco diálogo. Estamos poco, llegan con las ideas preconcebidas, no llegan dispuestos a escucharse. Entonces yo creo que también estamos pagando en parte los platos rotos por nuestra falta de práctica de deliberación. ¿Tú cómo estás viendo el tema? Yo lo veo con temor, yo veo con temor también el que de alguna forma hay una posibilidad de que se rechace, y tú dices, bueno, ¿y ahí qué? ¿Ya? Longueira tiró una especie de solución, pero no va a dejar contento. O sea, ahí hay un tema, ¿cuál es el plan B de toda esta cuestión? Porque hasta aquí, con la gente que uno se topa, como lo que ven es la discusión de las comisiones, sobre todo, y como aparecen cosas que son razonablemente locas, ¿no es cierto? O que uno no sabe cuál es la dimensión que puede tener a futuro, lo que tú estás diciendo. O sea, a ver, ¿y qué pasa? Te dicen, si acaso yo estoy en un conflicto territorial con un mapuche, bueno, entonces quiere decir que voy a caer en la ley mapuche y me va a juzgar un juez mapuche y yo voy perdido, como hoy día pasa con los tribunales laborales. ¿Y qué pasa si acaso una mujer me pegó? Pero los jueces tienen que tener una visión feminista del tema. ¿Qué posibilidad tengo? Si hoy día para un hombre tener la tuición de los hijos, por más razón que tenga, es algo difícil, ¿ya? ¿Cómo va a ser mañana? Entonces, yo creo que todo el mundo como que tira líneas pensando en qué va a pasar en la práctica, y ahí la gente se confunde, y yo creo que también la propia Comisión Constitucional tampoco piensa mucho de lo importante que son las cosas que dicen y las cosas que no dicen y las cosas en que se enredan, porque es un altoparlante gigantesco, ¿te fijáis? O sea, ahí están los guasos y entonces dicen, ¿cómo puede ser de que el reino Animalia y hasta los fungi sean sintientes? Entonces no, esta cuestión entonces quiere decir que, mira, imagínate todas las películas que se puede pasar la gallá por meter temas que yo no sé si son constitucionales. O sea, probablemente esto lo hicieron gallos que les gustan los perros y los gatos, pero que no van más allá, digamos. Y como decía alguien, pero nadie pensaba en los ratones. Claro, y las moscas, bueno, entonces hay que proteger al reino Animalia, al reino Vegetalia y a los fungi, bueno, ¿y a quién le importan los...? Pero en fin, mira, vamos a tener para largo, Juan Pablo, de verlo y de discutirlo. Ojalá que reine la cordura. Oye, César, un último comentario, César, nomás. Yo creo que fue un error acortar tanto el plazo. Creo que fue un error tirar el plazo tan corto porque eso
exacerbado estas críticas que estamos haciendo. Puede ser. Oye, vamos al último tema, que es Ucrania, ¿ya? Y mira, se nos alargó, así que yo te voy a dejar a ti el tema, pero lo de Ucrania es lo más grave que yo creo que me ha tocado vivir, porque yo nací después de la Segunda Guerra Mundial, mis papás les tocó verla, a mi papá le tocó ver la Guerra Española de cerca, qué sé yo, pero aquí esto es más grave que los misiles de Cuba, es más grave que el muro de Berlín. Aquí además puede que Putin invada todos estos calles, pero vaya a tener un pueblo ucraniano armado hasta los dientes en lo individual, que tampoco te promete estabilidad, el trato que quiera, una disrupción al comercio internacional de la bestia, la necesidad imperiosa de que Japón, Alemania, Francia y todos estos países se armen y no estén respaldados necesariamente por Estados Unidos. O sea, estos son puras malas noticias por donde tú las mires. Sí, estoy de acuerdo contigo, César, esto es gravísimo. Efectivamente, esto es más grave que la crisis de los misiles. Esto es solo comparable con la guerra de Corea, en que ahí, a propósito del libro que voy a recomendar más ratito, en la guerra de Corea, no sé si se conoce el tema, pero MacArthur propone usar armas nucleares. Cuando se le vienen los chinos encima, propuso usar armas nucleares en contra de China, cuando los rusos ya tenían armas nucleares. Entonces, fue un momento de mucha locura que significó, de hecho, que el presidente Truman lo sacara a ese personaje. Pero estuvo allá por el año 52, estuvo una cosa pero muy loca, a punto de desatarse otra guerra pero con armamento nuclear. Entonces yo creo que esto es más grave, porque además las armas nucleares que tiene Rusia son 100 veces más poderosas que las que tenían los norteamericanos y los rusos en los años 50. Entonces, claro. Pero además hay algo de caos en el orden que a mí me ha molestado, César. Ya voy a partir de lo más general. A mí me ha molestado mucho la hipocresía de Occidente. Yo entendí, todos hemos opinado 20 veces nosotros dos sobre Putin, y ninguno de nosotros dos es fan de Putin. Yo lo hay un dictador y un autoritario, y es lo que es Putin, y siempre se ha mostrado como un autócrata, ¿no es cierto?, que no, precisamente no anda preocupado de los derechos humanos. Pero sí me ha molestado el sentir cuando Europa y Estados Unidos salen a arrancar vestiduras diciendo que esto es un crimen de guerra. Y uno dice, oye, perdón, ¿y la invasión de Irak que hicieron ustedes? Y el bombardeo incluso de Yugoslavia que hizo la OTAN, que supone que es defensiva, con motivo de la guerra ahí, que no fue autorizada, fue rechazada por las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y terminó esto en una guerra desatada, pero además con la OTAN en una acción agresiva. Yo creo que aquí esto, vuelvo, cliché mío tradicional, uno lee Tucídides, se acuerda del diálogo, el Melian Dialogue, el diálogo de Melos. Al que no lo ha leído, mírenlo, pongan diálogo de Melos y búsquenlo en internet y van a ver el diálogo de Atenas con una isla. Atenas es Putin, la islita era Ucrania, y están tratando de invadirlo. Los tipos dicen, no, pero ¿por qué? Y el gallo le dice, pero si somos nosotros los poderosos, dice Tucídides. Y nosotros, porque tenemos poder, lo vamos a usar, y ustedes, porque son débiles, van a tener que acatarlo. Y es una descripción de lo que es la hegemonía internacional que ha tenido Inglaterra en su momento, el propio Estados Unidos, etc. No, pero Juan Pablo, hay un tema que cambia. Cuando Estados Unidos ataca Irak, o incluso se ataca Irán, o se ataca no sé a quién, y son musulmanes, son otra raza. Claro. Esto es Europa, compadre. Claro. Estos son los vecinos. Quería decirlo de forma tan cruda, pero es tal cual, evidentemente. Claro, o sea, una cosa, te fijáis, que maltraten a los negros en Estados Unidos, pero otra cosa es cuando ya te fuiste con los blancos, que un amigo mío siempre me dice, ¿por qué a Chile, Uruguay y Argentina los han castigado tanto por los derechos humanos los militares y no así a los brasileros o a todos los otros países? Porque aquí se fueron con los culturalmente idénticos, se fueron con una élite hermana, ¿cachai? Entonces, es una vergüenza, yo creo que hay un tema que es terrible, que es hipócrita, pero que es tremendo. Ahora, yo emocional, César, me ha dado una pena a los pobres ucranianos. O sea, las escenas que me ha tocado ver, que me imagino que algunas habrás visto tú también, son de terror. O sea, más allá de la crítica que uno hace a Europa y a la OTAN, que más es tonto, le dan cuerda a Ucrania y los provocan a ir a pelear con el matón, y cuando el matón se le viene encima, salen arrancando y los dejan solos. Entonces, con una cosa que es la más grave, César, antes de escuchar tu opinión, y es que yo creo que Putin, y esto lo está diciendo harta gente, de hecho te mandé un video ahí, no sé si viste el Economist, que es que Putin, hoy día todo el mundo sabe que está dispuesto a usar armas nucleares.
Putin, los rusos, no sé si saben nuestros amigos que nos escuchan, pero tienen armas nucleares tácticas. No, o sea, no es que él tenga que optar por matar a la mitad de Europa, no. Él tiene unas armas nucleares chicas en que le viene atacando un regimiento de tanques ucranianos o alemanes y él lanza una bomba de 2 kilotones arriba y elimina 500 tanques de un golpetazo. Y deja una zona contaminada, pero es chica. Y yo creo que los europeos saben que él está en condiciones de usar esas armas. Entonces, mi impresión es que esta cuestión va a seguir, y esa es la tesis del Economist, que esto va a seguir escalando y que Putin está jugando a escalar. Y que además, dice el Economist, que hay que tener cuidado con China, no vaya a ser que China de repente se pegue un espaldarazo fuerte a Rusia y desordene todo el naipe mundial. Entonces, yo creo que es gravísimo, estoy de acuerdo contigo, es lejos lo más grave que nos ha tocado vivir a todos los que estamos después de que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, y sí creo que es un síntoma de los tiempos, César, que es la debilidad y el vacío que está dejando Estados Unidos a partir de Trump. Cuando Trump se empieza a retirar de la escena mundial, ¿no es cierto?, sale el Tratado del Pacífico y empieza a pegarle a la OTAN y se hace amigo de Putin y America First, y después se nombra un presidente tan débil como Biden. Yo creo que es un reflejo de esto. Así que grave, vamos a tener que seguir el tema pobres ucranianos y hay que tener cuidado con Putin. Putin yo creo que es un psicópata que está en condiciones de disparar armas nucleares. Qué bueno estar lejos, ¿eh? César, un comentario tuyo sobre la parte económica, ¿cómo veis la parte económica? Bueno, es una disrupción mayor al sistema global, porque tú comprendes que lo único que le va a traer a Europa es carestía, inflación, porque esta cuestión de la pena esta de que yo no te exporto muebles IKEA y yo no te exporto petróleo y yo no te exporto no sé qué cosa y yo te quito el trigo, es fatal, porque en el fondo esto abre la posibilidad de que todos estemos peleando contra todos, una guerra comercial gigante. Yo creo que aquí la actitud de China es crucial. Yo creo que China, eso sí, está tan metido con todo el sistema mundial que no va a tirarse a una guerra comercial como la que se está tirando Putin. Sí, Rusia es un país chico, un país subdesarrollado. Es más chico que Brasil en términos de PGB, ¿ya? Y exporta petróleo, gas natural, trigo y grano. Esa es toda su cuestión. Entonces, pero que puede causar un daño gigantesco a sus vecinos, ¿ya? Y no es reemplazable, o sea, el mundo está armado de cierta forma para que la industria europea y del mundo reciba el gas natural ruso, el petróleo ruso y el trigo ruso. Adaptarse a una fórmula distinta toma años y toma mucho sacrificio, y lo vamos a pagar con inflación. Terrible. Pero bueno, tenemos que seguir. Tal cual. Vamos con nuestros libros. Ya, Juan Pablo, libro y película. Mira, el libro que recomiendo encarecidamente, no lo encontré en castellano, de un historiador de apellido Brands, muy bueno. El general versus el presidente, que cuenta este conflicto que yo relataba, que es poco conocido entre MacArthur, que era una especie de héroe público en Estados Unidos, un gallo, un narcisismo tremendo, además, un gallo más grande que sí mismo y medio corruptón, además, por lo que se sabe en su historia en las Filipinas. Pero además, este personaje y la pelea con Truman, que era este presidente norteamericano que queda, porque se murió Roosevelt, recién llegado, que no cachaba mucho política, que venía del sur, y que se le viene la guerra de Corea encima y se toca con este general que en un momento se le vienen hace pésimo la guerra, como los rusos hoy día, él hace pésimo la guerra en Corea, los chinos se le vienen encima y propone un ataque nuclear en contra de las tropas chinas. Entonces es fuerte, pero muestra cómo hasta el momento, por suerte, ha primado la cordura. En la película sí que recomiendo este libro encarecidamente, El general versus el presidente. Y en la película, Atrapado, una serial islandesa, muy buena coproducción con Noruega, entiendo, muy buena de Netflix, extraordinaria. Uno siempre se acuerda de la Patagonia chilena. Una serie de delitos que se comete en una islita olvidada, en un fiordo olvidado al norte de la isla de Islandia. La recomiendo mucho. ¿Y tú, César? Mira, yo el libro lo tengo recién, pero me gustó, se llama Las niñas bien no usan bikini, Linda. ¿Ya?
que me acuerdo mucho de mi mamá, que no dejaba que las amigas de mi hermana entraran en bikini en la carpa de nosotros de Reñaca, pero que habla también de la vida cultural, ¿no es cierto?, de los 70 y los 60 de la clase principal en Chile, y que promete, yo creo, ser entre-iluminador. Y yo también me río mucho de esto. Hemos tenido discusiones del verano gigantescas con los niños, de que hay palabras que yo digo que no se dicen y que no se dice completo, se dice hot dog, que no se dicen naipe, se dicen carta y qué sé yo. Y entonces, puta, la cuiquería, me dicen, pero bueno, en fin, eso. Y vi una película muy, muy bonita, la verdad que es bonita, muy sencilla, muy elegante, inglesa, que se llama La Excavación, que es entre misterio, arqueología y cariño. Mira, es muy bonita la película, es difícil describirla, pero me impresionó. Ahí le mandé para que lo suban después en el YouTube. Oye, qué bueno verte, pues, César, y qué bueno tomarnos Igual, con nuestros pues. amigos, y que todo el mundo suba el ánimo, bueno. Si vienen tiempos buenos, no va a ser fácil, pero vamos a terminar bien. Bueno, ok, Juan Pablo, gusto verte, y qué bueno. Pues. A ver cuándo Sí. empezamos las presenciales de repente. Capaz, pues veamos el próximo viernes en una de esas. Veamos. Pues. ¿Ah? Ya. Eso. Eso. Un abrazo a Cuídate todos, mucho. cuídense. Chao. Igual, chao.